Tommy, vamos a hablar ahora de algo que ocurrió esta semana, que se estaba esperando, que vamos a analizar ahora desde otro lugar, más allá de lo que nos devuelve la película. Me estoy refiriendo a Acusada, la nueva película que tiene como protagonista a Lali Espósito. Vamos a vincularla con un caso policial que todos nos acordamos. Pero para ponernos en el centro de este tema, vamos a ver el tráiler de esta película que se estrenó esta semana, que está nominada para participar del Festival de Venecia, uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Actúa también Leonardo Sbaraglia, Inés Esteves, Daniel Fanego y Gerardo Romano, y ya está dando que hablar. Mira, Acusada. Dolores, si tuvieras que definir con 3 palabras la relación que tenías con Camila, ¿cuáles serían? Amistad, lealtad, diversión. Transcurridos ya 2 años y medio del crimen de Camila Nieves, va a comenzar finalmente en 3 semanas el juicio oral contra la única imputada, Dolores Dreyer. Tenemos que estar unidos. Ya falta poco. Lo venimos preparando hace mucho tiempo, por Dios. Lo estamos haciendo bien hasta acá. Con Dolores estamos trabajando algunas cuestiones del lenguaje corporal y venimos muy bien. ¿Ella es Dolores? ¿Es Lucas? Hola. Ahora ya se conocen. ¿Quieres besarme? Estaban teniendo sexo y Dolores dijo que si le mostraba el video a alguien la iba a matar. ¿Qué sentiste cuando supiste que fue ella la que compartió el famoso video? Ustedes habían tenido una pelea muy fuerte. ¿Vos querés ir presa? ¿Qué hiciste vos? Yo te quiero igual, Doc. A mí no me importa si fuiste vos o no. ¿Entendés que estoy acusada de matar a alguien? Perdimos todo por esto. ¿Estaba cubierta de sangre? ¿Te brindo la cabeza o qué? Ni en la peor pesadilla nos imaginamos que nos iba a pasar una cosa así. ¿Entendés que hay 40 millones de personas que todos los días miran el noticiero para saber si soy culpable o inocente? Yo pienso que vos querés que la gente sepa la verdad. Que no sos una asesina. Si es que no lo sos. Solo el tráiler dan ganas de ir a verla, ¿no? Tremenda, Lari. ¿Cómo va? Sí, a ver, falta una semana para que se estrene la película, pero la propuesta que armaron la verdad es que es súper interesante. Tuvimos la oportunidad de ver la película antes la viste del en el estreno. Avant Premier, porque claro, se hablaba de que se estrenaba el 13. Claro, se estrena el jueves que viene, pero tuvimos la oportunidad de verla junto a otros colegas que nos convocaron para ver cómo se recibía desde el ámbito policial, judicial, la película. Y es una propuesta interesante porque repasa, siempre cuando vemos este tipo de casos, se suele reconstruir cómo vive la familia de la víctima. Y acá lo que se propone es ver cómo vive la familia de la sospechosa. En este caso es Lali, la acusada de haber matado a su amiga. Y nos recuerda, obviamente, es inevitable, tiene cosas de muchos casos policiales argentinos la película, pero tiene mucho del caso de Solange Grabenheimer, la chica que fue asesinada en 2007 y la principal sospechosa, la única sospechosa y la que llegó a juicio fue su amiga Lucila Friend. Vamos a repasar, si te parece, el caso y ya presentamos a nuestra invitada de hoy para ir analizando el tema y ver los paralelismos. Exacto. Un crimen sin culpables, ¿no? Titulamos esto porque Solange fue asesinada el 10 de enero de 2007 en su PH de Florida, en Vicente López, en la zona norte. Para la fiscalía y para la querella, la asesina fue su amiga y confidente Lucila Friend, con quien vivía. Un fallo de un tribunal de San Isidro la declaró inocente, después un fallo de la Cámara de Casación Penal ratificó esa inocencia y como nadie apeló esa absolución, el fallo quedó firme y el crimen de Solange sigue impune. Nadie sabe quién mató a Solange. Vamos a presentar a Patricia Martínez Llenace, psicóloga forense, magíster en ciencias criminológico-forenses. Ya he estado aquí en nuestro programa. Gracias por haber venido, Patricia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, este es un caso que indudablemente, Lari, nos remite al tema de Solange, ¿no? Claro. Un paralelismo muy grande. Y Patricia lo conoce muy de cerca porque ella fue la perito convocada por la querella, por la familia de Solange. Ella hizo una pericia psicológica de Lucila Friend muy interesante donde ella nos va a contar bien los rasgos principales, ¿no?, que repasaba ahí. A ver, Patricia, ¿qué tenemos que tener en cuenta para detenernos a mirar este caso, ¿no?, que tanto nos recuerda ahora la película?
Lucila. Sí, cómo no. Mira, si bien dada la juventud, ¿no es cierto?, de Lucila en ese momento, ya estamos en el 2018, pasaron 11 años, no obstante, en la presentación, y yo estuve en el juicio, y la verdad que fue, muy desagradable en el sentido que era una audiencia, una sala de audiencias muy chiquito, y lamentablemente la tenía pegada. Yo estaba acá hablando y la tenía acá y hasta me dolía. Pero bueno, era lo que era mi trabajo. Y bueno, y yo fui la que encontró muchísimos signos de psicopatía en ella. Una organización bien narcisista de personalidad, manejos desde que iban desde la minimización, la manipulación, el ocultamiento. Fue una chica que, bueno, lamentablemente durante todo lo que fue el proceso pericial iba minimizando las cuestiones e iba armando hipótesis criminales siempre que eran de otros. Sí. Por ejemplo, inculpando al entorno del papá de Solange. Bueno, después habló de la posibilidad de un pintor, que sí, que no, que el pintor, pero bueno, no se encontraron ninguna de las huellas de trapeado, ni mucho menos. No solamente eso, sino que además, ¿no?, esto del mecanismo de negación, yo no fui, fue él, se veía claramente porque trató de de convencernos a los peritos que estábamos actuando de que la única persona divina en la vida de su amiga era ella. Era ella, ni la madre. Con la madre decía que se llevaba mal, no tenía mejor amiga que ella, con el padre de terror la relación. Entonces ella era su mejor amiga. Pero justamente diciendo esas cosas estaba mostrando todo lo contrario. Claro. ¿Por qué? Porque se traduce por el mecanismo de negación y proyección. Claro. Típico. Claro. ¿Eso es un patrón común, es un denominador común en casos en este tipo, sí, y aparte la disociación muy interesante que yo encontré cuando le tomamos las técnicas gráfico-proyectivas, donde se le pide el dibujo de una persona. Fue interesantísima desde la parte proyectiva. Primero dibuja un personaje, le pone un nombre, lo borra. Se le pregunta, ¿por qué no dejaste el otro personaje? ¿Por qué lo borraste? Y no, porque el segundo me parece más lindo, más angelical. Es decir, me estaba mostrando las dos caras disociadas. La primera, que es ella, que no le gustó, que se borró, y aparece luego, primero apareció Julieta y la cambió por Catalina. Fíjate, ¿no? Primer cuestión inconsciente. La imagen real que veía de ella con la imagen que quería construir. A un perito avesado no se le puede pasar este mecanismo de disociación. ¿Qué pasó en ese momento, Patricia, con las opiniones de los otros peritos? Los peritos de parte y con los peritos oficiales. Mira, en algunas cosas estábamos de acuerdo, obviamente, en este tipo de cosas. La licenciada Cabanillas no solamente no estuvo de acuerdo, sino que después hizo una acusación por la prensa en contra mío, diciendo de que yo la acosaba, la apuraba. No es que ni la acusaba ni la apuraba, lo que pasa es que estaba todo bien, todo divino, todo era así. Dije, escúchame, a ver, decía algo más, ¿no? Porque era evidente que no decía nada, era todo. Entonces llega un momento de que era todo tan perfecto y había tal defensividad, tanta resistencia a hablar, bueno, que había que decirle, bueno, contá algo más. En esa construcción del personaje a la que te referías recién, que ella misma hacía de ella, nosotros veíamos recién, Lari, vos tuviste la posibilidad ya de ver la película, este trabajo que hace la familia por construir, coachear, ponele, en este caso la acusada, para sostener una imagen. En este caso real, ¿había un trabajo de la familia por sostenerla? No sé si de la familia. ¿De los padres? Puede ser, no te lo puedo decir porque no lo sé. ¿Y la actitud? Pero había. ¿Crees que con su familia o que Lucila lo armaba sola? Bueno, Lucila ya lo armaba sola por el tipo de personalidad. Era una chica muy histriónica,
o sea, teatral, dramatización. Tal vez hubo otra parte de la pericia donde, bueno, habían las técnicas que se iban a tomar. Probablemente ella ya estaba aconsejada, sabiendo. O sea, uno puede preparar si quiere, no se debe hacer, pero se puede preparar a un imputado, ¿no? Mira, te tomo el test de ponerle Roger. Trata de contestar en la mina 1 tal cosa, la mina 2 tal cosa. Bueno, sí, como la defensa de un abogado. Claro. Eso sí, pero se arma, se trabaja en el armado. No se debe hacer, pero de todos modos uno se da cuenta. Lo que pasa que en el medio de todo eso yo solicité una que no estaba ahí al alcance de los demás. Y me la negó y no se pudo hacer. ¿Pueden negarse? Por supuesto, pueden negarse a ser peritados también. Ajá. Sí, si quiere no lo hace. Ajá. ¿Cómo se trabaja, Patricia, para los que no conocemos toda tu especialidad? ¿Cómo se hace para trabajar en la pericia de un imputado cuando formás parte o fuiste convocada por la querella en el caso? Y hay que ser muy profesional. Hay que hacer lo que las reglas indican. Lo primero es la entrevista, por supuesto. Ponerse de acuerdo con el perito oficial, pero ahora ya eso prácticamente no va a correr más porque con los cambios de la ley, del proceso penal, ahora cada parte aporta su prueba, como en Estados Unidos. Sí. Lo lamentable es que cuando se hace la pericia oficial, que es la que más fuerza tiene ante los jueces, que no nos dejen estar los peritos a partir de ahora, que para mí es grave. Claro. Porque siempre se le va a dar más importancia a la pericia del perito oficial. Pero de todos modos, la entrevista es riquísima. Hay que ver y hay que observar. Dependerá la formación de cada uno. Pero después vienen las técnicas. En las técnicas o corroborás lo que inferís durante la entrevista u obtenés más cosas, ¿no? Estos mecanismos inconscientes del yo que aparecen y que dicen mucho más, ¿no?, de lo que dice el imputado durante la entrevista. En el caso de Lucila, ¿en algún momento la opinión que te daban tus primeras apreciaciones profesionales sobre lo que veías se modificó o...? Se profundizó. Se profundizó. Sí. En realidad lo que viste la primera vez se te fue corroborando. Sí, por supuesto. Con todas las técnicas tomadas, sí.